Corría el año de 1951. La diva del cine mexicano María Félix se encontraba en Marruecos filmando la cinta La Corona Negra, una producción española donde trabajaría al lado de artistas extranjeros. Sin embargo, en aquella visita a este lejano país, María tuvo la oportunidad de vivir algo que muy pocas personas en todo el planeta han tenido oportunidad de experimentar. Y aunque se tuviera la oportunidad, quizás el 95% se negaría a ello. María se encontraba en este viaje acompañada de su único hijo, Enrique Álvarez Félix, quien junto a su madre también tuvo la oportunidad de vivir dicha experiencia, pero con un resultado totalmente opuesto al de su madre. Durante un descanso de la filmación de la cinta, una persona se acercó a María y amablemente la invitó a comer. María aceptó, pensando en que seguramente la comida estaría conformada por algún platillo local, por lo cual sería una grata vivencia que no dejaría pasar. María estaba en lo cierto, pero lo que no esperaba era que aquel platillo sería uno de los que jamás olvidaría por el resto de su vida. Cuando el banquete fue servido en la mesa, tanto María como su hijo comenzaron a comer. Entonces, prestaron atención a la carne. Comenzaron a comerla al igual que todos en la mesa. De pronto, María notó un sabor a lo que ella describió como dulzón, pero con una consistencia extraña. Era una carne distinta, rara, ácida, pero para nada mala. No estaba en mal estado, pero María atribuyó ese arcoíris de sabores al condimento que seguramente tenía. Total, estaba comiendo un platillo extranjero y todos en la mesa comían con naturalidad. Entonces, María finalmente se atrevió a preguntar a alguien sobre la procedencia de esa carne. La respuesta fue estremecedora. Es entonces que a María se le informa que el anfitrión era caníbal, una práctica común y habitual en aquella región. La carne que se había servido presuntamente procedía de un niño. En otras palabras, estaban comiendo carne humana. Al enterarse, su hijo Enrique corrió a vomitar un par de veces, mientras que María, para sorpresa de algunos, o quizás para no insultar las costumbres de aquel lugar, declaró genuinamente que le gustaba, al grado de terminar la comida. Y es que sería a partir de esta experiencia en la que María desde entonces se declaró antropófaga, es decir, alguien que come carne humana. Sin embargo, hay que aclarar que esta fue la primera y última vez que ella llevó a cabo esta práctica, pues María afirmó que si desde un inicio se le hubiera aclarado sobre el origen de esa carne, en palabras de ella, no se habría metido a comer esas porquerías. Es entonces que el mito de que María Félix comía carne humana era cierto, pero hasta cierto punto, pues esta fue la única vez que lo hizo, y aunque le agradó el sabor, nunca más volvió a repetir la experiencia. ¿Qué opinas sobre esta historia? Si este video ha sido de tu agrado, nos gustaría que nos regales un pulgar arriba y te suscribas al canal para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.